Amigos, buenas noches, bienvenidos a 24 horas. Atención, la Asamblea Nacional no aprobó la despenalización del aborto en casos de violación. La propuesta que parecía iba a tener los votos necesarios, al final no pasó. Esto dentro del debate a las reformas al Código Integral Penal que se aprobó, se siembre el cannabis para uso terapéutico. Empezamos con este tema en directo desde la Asamblea. Andrea Samaniego está allí para darnos detalles de esta trascendental votación. Hola Andrea, buenas noches. Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Así es, ya a esta hora concluyó la votación de las reformas al Código Integral Penal. Como ustedes pueden ver, ya a mis espaldas hay pocos legisladores aquí en el hemiciclo legislativo que el día de hoy participaron de esta votación que se realizó en 6 bloques. En la primera se aprobaron todas las reformas al Código Integral Penal que tienen que ver con la tipificación de la desaparición involuntaria de personas, el abigeato, el incremento de penas para delitos como el secuestro, la violación, el asesinato y también el maltrato animal. Se aprobaron estas reformas menos 5 temas sensibles. Uno de ellos, la despenalización del aborto por violación. En este tema faltaron únicamente 5 votos para que se llegue a aprobar este artículo. Al finalizar la votación de esta primera moción, pues los legisladores pro vida aplaudieron mientras pues recibían esta noticia, y en los exteriores que estuvieron algunos ciudadanos, tanto pro vida como pro aborto, estuvieron esperando los resultados durante toda esta tarde, y al final, ya cuando recibieron los resultados, pues hubo algunos incidentes, como ustedes ya pueden ver en sus pantallas. Nosotros podemos escuchar también las reacciones que se generó esta decisión de la Asamblea Nacional, que decidió no dar paso al aborto por violación. Escuchemos. Los asambleístas que fueron valientes para decir sí a la vida, y también estamos pendientes de quienes no quieren la vida, porque luego nos tocará ya votar a nosotros y sabremos qué hacer. Profunda indignación porque aparentemente teníamos los votos para que pase el aborto por violación y finalmente no se consiguieron los votos. La Asamblea no se puso del lado correcto de la historia, no se puso del lado de las niñas, adolescentes y mujeres que mueren por abortos clandestinos. El segundo tema que se aprobó aquí en la Asamblea Nacional tiene que ver con la siembra y el cultivo del cannabis para fines terapéuticos. Esto logró 83 votos aquí en la Asamblea Nacional. Además, se reformaron otras normativas como la Ley de Prevención de Drogas. Además, el otro tema que se aprobó fue el comiso sin condena con 118 votos, y con esto se busca que se devuelvan los bienes obtenidos por temas de corrupción. Otro tema que no fue aprobado por la Asamblea fueron los artículos que tienen que ver con la incautación, y lo que se logró aprobar finalmente fue los temas de seguridad, principalmente de identificar a quienes cometan delitos en flagrancia, con 97 votos. Ahora el texto pasa a manos del presidente de la República para su veto, y para eso tiene 30 días. Esta es la información a esta hora desde la Asamblea Nacional. Tú tienes, Milton, más noticias. Muy buenas noches. Buenas noches, Andrea. Gracias por ese resumen de lo que está ocurriendo en la Asamblea Nacional, que más temprano decidió que el Ecuador debe salir de la UNASUR. Ahora el trámite pasa a manos del Ejecutivo, y en 6 meses la salida será oficial una vez que cancelen lo que el Ecuador adeuda a este organismo regional. Los asambleístas de la Revolución Ciudadana cuestionaron el informe que realizó la Comisión de Relaciones Internacionales. $2.700.000 anuales para mantener 41 cargos burócratas que hay todavía o había todavía en UNASUR. Es decir, la burocracia internacionalista del socialismo del siglo XXI estaba ahí y sigue ahí. Recientemente están entregando el edificio, quedaron solamente 5 funcionarios, porque sí era un club de amigos. No se hizo con una intención integracionista real, porque pensaron que iban a permanecer en el poder eternamente. Atención, la Corte Constitucional negó el pedido de consulta popular presentado por el prefecto de la SUAY, Yacu Pérez, luego de 2 debates. En un documento de 12 páginas, la Corte Constitucional plantea que a pesar de que la pregunta propuesta establece como zona geográfica la provincia de la SUAY para prohibir actividades mineras, la zona cuenta con 812 concesiones, además de no cumplir con los parámetros de claridad ni lealtad para el elector.
Después de rendir versiones, están en libertad los directivos de la empresa Novastrat, señalada por la filtración de información de millones de ciudadanos. La Fiscalía conduce una investigación penal por presunto delito de violación a la intimidad. Un día después de que se conociera acerca de la filtración de los datos e información personal de millones de personas, incluidos niños y fallecidos, se confirmó que los directivos de la empresa Novastrat, la dueña de los servidores en Miami que contenían toda la data, quedaron en libertad tras rendir versión en la Fiscalía. El gerente general, Roberto G., fue trasladado desde Esmeraldas, donde lo retuvieron. La policía hizo su trabajo en ese momento, se ubicó a las personas relacionadas con la empresa y se las llevó hacia la Fiscalía. En el caso del otro ciudadano, él acudió directamente hacia la Fiscalía para rendir su versión. Sobre ellos no pesa ninguna medida cautelar. Ya en manos de la Fiscalía, depende de la Fiscalía solicitar algún tipo de medida cautelar y de los jueces depende el dictarla. ¿Qué tipo de delito se cometió? Si es que la información, si es que los servidores fueron atacados, si la información fue vendida, fue comprada, fue robada. Esto todavía hay que mirarlo en el curso de las investigaciones. Fue este lunes cuando el portal VPN Mentor informó acerca de la vulneración que reveló información personal sensible de los ecuatorianos, entre estos inclusive del presidente de la República, Lenín Moreno. Constan varios de los detalles de su vida, como su estado civil. Asimismo, entre los más de 18 gigabytes de información privada que contenían estos servidores, figuraban también los datos de Julian Assange tras su nacionalización. Cada año había nuevas entradas. De niños se habían actualizado ya nacimientos de por lo menos hace 3 meses. Antes de que el 11 de septiembre el gobierno ecuatoriano fuese alertado, era así, con índices, como se desplegaba la información. Por ejemplo, en el caso de la AEAD, al buscar por número de cédula, constaba la placa y también toda la información del automotor, marca, modelo, año, entre otros datos. Mientras tanto, en el país, con las versiones sobre las relaciones comerciales de la empresa y los procesos, siguen las investigaciones en torno a Novastrat. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Bueno, y como una medida de protección, todas las entidades públicas deberán migrar su información al data center de la Corporación Nacional de Telecomunicaciones en un plazo de 5 meses. Así lo anunció hoy el ministro de Telecomunicaciones. Que la información pública esté protegida en un lugar seguro es una de las primeras medidas que adoptará el gobierno tras la filtración de información sensible de 20 millones de ecuatorianos. Una de las políticas en el marco de la ciberseguridad y el gobierno 2.0 es migrar toda la información del gobierno ecuatoriano hacia un sitio seguro, y Data Center de CNT sin duda tiene las características. El ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, informó que hasta el momento un alto porcentaje de instituciones públicas aún tienen su información dentro de su propia infraestructura tecnológica. Existe un 26% de instituciones públicas que tienen ya su información aquí en el data center de CNT, y el restante trabajo de este 70% tenemos un cronograma. Según las autoridades, el data center de CNT hacia donde migrará toda esta información es el único en el país que cuenta con certificaciones internacionales. En total son 7 puntos de seguridad que alguien tiene que pasar para llegar a cualquiera de los racks y poder llegar a cualquier tipo de información. Será en un plazo de 5 meses en el que se ejecute esta medida. Además, el gobierno dispondrá de un presupuesto de $11 millones para la protección de datos, que según los expertos ha quedado rezagada en el país. El país ha pasado todo lo que va de este siglo, 19 años, sin una ley de protección de datos, mientras el Internet y las tecnologías evolucionan a diario. Precisamente las autoridades señalaron que este miércoles el Ejecutivo enviará el proyecto de protección de datos a la Asamblea Nacional para su debate y posterior aprobación. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. La suplantación de identidad es uno de los principales riesgos a los que los ecuatorianos estamos expuestos tras la filtración de sus datos en un servidor de Internet. Según se conoció, información tan personal como los estados financieros y datos de niños estuvieron al alcance de cualquier persona en el mundo. La información financiera y datos civiles sobre 17 millones de ecuatorianos, incluidos 6,7 millones de niños, estuvo al alcance de cualquier persona en el mundo. Según lo que se conoce hasta ahora, una empresa ecuatoriana accedió a los registros del gobierno de Ecuador, de la Asociación de Empresas Automotrices del Ecuador, del Banco Ecuatoriano de Seguridad Social y otras instituciones. La consolidó y subió esa información a su página web. Ahí, durante un tiempo que aún se desconoce, se tuvo un acceso ilimitado.
acceso, es decir, cualquier persona con un mínimo de conocimiento informático pudo revisarla o peor, descargarla. Para este investigador y especialista en criminología, el tema es muy serio y debería preocuparnos a todos. Y es que aunque el acceso a esta página ya fue bloqueado, la amenaza por una posible suplantación de identidad está latente y será indefinida. Yo considero que sí, porque imagínate la persona que encontró eso ahora tiene en sus manos una comodidad muy cara. Si esta persona quiere ganarse un poquito de plata, vender esa base de datos sería un tremendo negocio. La información filtrada podría servir también para saber si una persona tiene créditos en el BIES, cuál es su sueldo, dónde vive, el número de hijos y su lugar de domicilio y trabajo. Tomando en cuenta que Ecuador se ha propuesto convertirse en un país digital en los próximos 2 años y concentrar este tipo de información en un solo lugar, Fiorella recomienda mayor control por parte de las autoridades y responsables de las instituciones, tanto públicas como privadas. Nos toca, creo que de verdad tener una conversación al nivel nacional y decir eso es algo que queremos tener como una sociedad, un lugar donde todos nuestros datos estén disponibles sabiendo que en algún futuro alguien se los puede robar y que esa información puede ser filtrada. Otra de las recomendaciones que dan los expertos para la seguridad informática es el cambio constante de contraseñas. Además, analizar y no creer todo lo que llega por correo electrónico. No exponer demasiada información nuestra en redes sociales porque nosotros mismos nos podemos estar poniendo en riesgo. El gobierno lanzará en las próximas semanas una ley para la protección de datos. Joana Ramos, 24 horas. Carlos Pareja Llanuselli denuncia que la Fiscalía resta importancia a la cooperación eficaz que detalla nombres de los integrantes de la red de corrupción en el sector petrolero. Hay coincidencias con el caso Sobornos 2012-2016. 2 casos de corrupción de emblemática exposición en los medios traen coincidencias que muestran la misma cara de un gobierno salpicado por los escándalos. Sobornos 2012-2016 y la corrupción petrolera tienen a los mismos personajes liderando la trama. Los nombres que se repiten ahí están los del expresidente Correa, Jorge Glass, por ejemplo. También se nombra a Alexis Mera. Personajes que nosotros en su oportunidad, año 2017, ya lo habíamos denunciado. Este es el esquema presentado por el exministro de Hidrocarburos del gobierno de Correa, Carlos Pareja Llanuselli. Muestra que los actos de corrupción tenían la venia de presidencia. Inmediatamente en la pirámide vemos a Jorge Glass como un ejecutor de los proyectos. Y abajo, Alexis Mera como pieza clave en el armaje jurídico para evadir controles y burlar la fiscalización. ¿Por qué no se investigan estos hechos denunciados y que se corroboran con lo que ahora se conoce el esquema dibujado por Laura Terán? El exministro calcula que el perjuicio al Estado supera los 3.000 millones de dólares y los involucrados son más de una veintena de personajes. Fiscalía le da más importancia a un presunto perjuicio de 16 millones, que es algo absurdo. Carlos Pareja se sometió a la colaboración eficaz en agosto del 2017 y desde entonces el caso ha merecido menos atención y escasos resultados. Y el caso Sobornos 2012-2016 tiene similitud en cuanto a los personajes y la forma en la que operaban para ejecutar los actos de corrupción. La información proporcionada por la ex asistente de presidencia, Laura Terán, confirma esta trama. El abogado de Laura Terán reconoce que la pirámide de la corrupción en la década del gobierno de Rafael Correa tiene a los mismos protagonistas y su guión. Se huele a un esquema similar. Se repite lo mismo, viene de la presidencia de la República, son los ministros de Estado los que auspician ese tipo de hechos. Es un sector de la Administración de Justicia la que tapa la posible sanción a este tipo de personas y obviamente es la impunidad la que campea al final. 2 casos de corrupción que encierran una interminable lista de delitos y posibles responsables que han sido señalados por los propios integrantes de la organización y que prefirieron no callar en busca de beneficios frente a una inevitable condena. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. Más noticias. El gobierno anunció la entrega de nuevas rutas y frecuencias de vuelos nacionales a la empresa LATAM, que busca expandir su presencia en el mercado nacional, al igual que otras aerolíneas privadas. Mientras tanto, TAME sufrirá una reestructuración. El gobierno le apuesta a la competencia privada para bajar el precio de las tarifas aéreas. Y este martes, el presidente de la República anunció la entrega de nuevas rutas e incremento de frecuencias a la línea aérea LATAM para operar en destinos nacionales. Nuestro objetivo está claro,
Ya lo ha dicho el señor ministro, es ampliar rutas, ampliar las frecuencias, porque así los pasajeros tienen más asientos disponibles y por supuesto la competencia buena, leal, hace que bajen los precios. La ley de la oferta y la demanda jamás ha cambiado en este y en cualquier negocio. Con una inversión aproximada de $80 millones, la empresa aérea se apresta a inaugurar las rutas Coca, Manta y Santa Rosa hasta el primer trimestre del próximo año. Vamos a partir en Manta, a fines de noviembre estaremos operando en esta ciudad. También estamos con muchas expectativas de partir lo antes posible en Coca y Santa Rosa. Esperamos que sea a fines del primer trimestre del próximo año. El gobierno analiza una serie de incentivos para las aerolíneas privadas como subsidio al combustible. Beneficio del 40% de subsidio en combustible y tasas aeronáuticas que son las que recobra la DAC. Son inferiores. Y hasta vía reforma legal la posibilidad de devolver el impuesto de salida de divisas. Algo que se está considerando, que se está planteando, pero obviamente ya partirá pues de una reforma tributaria. Con ello buscan incentivar a las compañías aéreas privadas a extender sus rutas y frecuencias y mejorar la conectividad en todo el país. Pero la aerolínea de bandera nacional, TAME, sufrirá una nueva reestructuración. TAME va a ser replanteado su modelo de negocio, lo haremos dentro de las próximas semanas, haremos conocer cómo vamos a replantear la función de TAME para que siga cumpliendo un rol social, por ejemplo, en la Amazonía, que es muy importante, pero obviamente tenemos que entender que el Estado no es el mejor administrador y que debemos de ir hacia una disposición en que las empresas públicas no le cuesten al pueblo ecuatoriano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El ministro de Economía comenzará a trabajar en la proforma presupuestaria 2020. El gran reto del Ejecutivo, pues si bien se habla de la necesidad de ajustar el gasto, lo cierto es que ya existen 22 obras suspendidas por falta de recursos y se sigue prometiendo nuevos proyectos. Generalmente en octubre el Ministerio de Economía comienza a elaborar la proforma presupuestaria del año siguiente. Es decir, en menos de 15 días comenzará esta discusión interna para ya en noviembre tener en la Asamblea la proforma presupuestaria 2020. Tarea difícil para el Ejecutivo tomando en cuenta que el año anterior, cuando la situación económica no era tan compleja y no había acuerdo que cumplir con el FMI, la Asamblea no la aprobó y entró por el Ministerio de la Ley. Para Alfredo Negrete la situación ahora es más difícil y centra su comentario en el momento político que se viene. El presidente Moreno tiene la facultad de presentar la proforma y la aprobación corresponderá en primera instancia al Parlamento. Pero en el Parlamento están o de los unos o de los otros los que lo van a continuar. De tal manera que estamos hablando que si fuésemos racionales debiera haber una concertación, hay que ceder. Nos afecta a todos, pero de repente son las únicas formas de avanzar. En economía seguramente están ya decidiendo de dónde ajustar. Para Fidel Márquez hay que dejar de hacer lo que hasta ahora se ha estado haciendo. En primer lugar, tratar de buscar la disminución por el lado del gasto corriente, nunca por el lado del gasto de inversión. Y a la proforma del 2020 hay que sumarle los temas que el gobierno deja pendiente este año. Por ejemplo, según el Servicio de Contratación de Obras, 22 obras han sido suspendidas, la mayoría de ellas precisamente por falta de recursos. Entre esas obras suspendidas están escuelas, centros de salud y vivienda. No se debería comenzar ninguna obra nueva, sino que debería culminarse con las obras que están inconclusas desde hace algunos casos de 4 y 5 años atrás. El área social para este y para cualquier gobierno tiene una gran ventaja que es la facilidad de expresar el contenido y una gran dificultad que es poderlo aplicar y realizar. Dayara Monroy, 24 horas. El anuncio de la creación de la Universidad de la Policía genera expectativas. La ministra de Gobierno aseguró que la Dirección Nacional de Educación de la Policía realiza ya los estudios para la ejecución del centro superior que se ubicará en la vía San Borondón, en Guayas. La Policía Nacional cuenta con 4 escuelas y un instituto para la formación académica de su personal. Sin embargo, para el general en servicio pasivo Abraham Correa, hacen falta espacios para la especialización de los uniformados, por lo que cree que es positiva la creación de la Universidad de la Policía, anuncio hecho el pasado viernes por el presidente Lenín Moreno. El Ministerio Público necesita de especialistas en medicina forense, en identidad humana, la criminalística mismo.
Cita a Chile, Brasil y Colombia como países que están a la vanguardia en la preparación de su fuerza pública. Cree que Ecuador no puede quedarse atrás, pues ante la poca oferta en el país a los policías les toca cruzar fronteras en busca de adquirir nuevos conocimientos. Cursos de especialización, pero que son de 2 meses, 3 meses. El exgobernador del Guayas y especialista en educación superior, Carlos Ortega, discrepa. Cree que en la policía hay muchos otros problemas a los que se les debe dar prioridad. Cuando tenemos un problema de vivienda para la policía, tenemos problema de dotación, de equipamiento, de uniforme. Cree que una de las alternativas puede ser buscar alianzas con institutos de educación superior para no invertir en nueva infraestructura, sino utilizar la existente. Porque a la larga, cuando usted quiera una nueva universidad pública, como tendría que ser la Universidad de la Policía, usted va a tener que disminuir el monto que usted le da al resto de universidades públicas. Entonces, en definitiva, es el mismo pastel que va a tener otro comensal. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que ya se emprenden las primeras acciones para materializar el ofrecimiento. Hay un estudio importante a cargo de la Dirección Nacional de Educación. En los próximos días vamos a darles un poco más de información para que le puedan dar seguimiento a este tema. Según el anuncio del gobierno, en este terreno de 21 hectáreas ubicado en la vía San Borondón, donde hoy se siembra arroz, se construirá la Universidad de la Policía. El terreno tiene un avalúo de $12 millones y perteneció a la banca cerrada. Hace un poco más de un año pasó a manos de Inmobiliar, que antes de entregarlo a la policía deberá sanearlo. Solamente la parte legal, hacer las escrituras, notarizarlo, conversar con los agricultores. Eso calcula demorará unos 15 días. Otros temas como rellenar y dotarlo de servicios básicos, asegura, será cuestión de los nuevos propietarios. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El Sistema Integrado de Seguridad EQ 911 y la Secretaría de Derechos Humanos presentaron el protocolo de llamadas de emergencias relacionadas con violencia de género, un programa con el que se capacitará a 2.500 evaluadores a nivel país. 339 llamadas como esta se registran a diario en el Sistema Integrado de Seguridad EQ 911. Los evaluadores de emergencia deben estar preparados para brindar todo tipo de asistencia y afrontar cualquier situación. Ahora, tras la firma de un protocolo para la recepción de alertas de emergencia, serán capacitados para actuar frente a llamadas relacionadas con la agresión a mujeres o miembros del hogar. Nuestro personal estará capacitado. Entendemos que esto va a durar, esta capacitación, por lo menos un año, y son 2.000 funcionarios a nivel nacional. El protocolo está orientado a 4 tipos de llamadas: cuando la víctima llama y está siendo agredida, cuando una tercera persona llama en el momento de la agresión, cuando la víctima llama después del suceso o cuando cualquier persona llama luego de la agresión. A través de esta puerta, que es un teléfono, una llamada de auxilio, sobre todo se salvan vidas, las vidas de las mujeres, niños y niñas en condiciones de vulnerabilidad. Y lamentablemente la mayoría de los alertantes son niños. Entonces es bastante fuerte psicológicamente cómo atender a un menor de edad. En 2018 se registraron un total de 120.000 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género. Durante este año la cifra alcanza las 82.000. El protocolo también articula la atención con el sistema de casas de acogida para que las víctimas y sus familias puedan ser atendidas de forma integral. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas. Varios tropiezos ha sufrido el proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra el exministro Iván Espinel. Se suspendió por 7ª ocasión la audiencia preparatoria de juicio y la Fiscalía mostró su inconformidad. En noviembre de 2018, Iván Espinel sumaba un tercer proceso a su historial, esta vez por presunto enriquecimiento ilícito. Para entonces ya se lo procesaba por peculado y lavado de activos. Sin embargo, hoy, 10 meses después, no se consigue una sentencia, pues el proceso ha sufrido varios tropiezos. El más reciente de ellos se evidenció este lunes. La audiencia preparatoria de juicio fue suspendida por 7ª ocasión, luego de un escrito presentado por el juez de garantías penales del Guayas, Jorge Guzmán, quien se excusó de conocer el proceso. Guzmán argumentó tener una relación de amistad de más de 35 años con Marco Quimis Villegas, abogado de Espinel en el proceso, recientemente incluido en la defensa técnica, por lo que la causa fue sorteada y esta vez recayó en la jueza Yesenia Hidalgo, quien el próximo 24 de septiembre llevará la audiencia. Esta diligencia ha sufrido tropiezos desde el 8 de marzo pasado, el primero de ellos porque la parte procesada no se presentó.
El segundo tras un diferimiento pedido por Espinel ante un presunto conflicto de competencias del juzgador. El tercero de igual forma por un nuevo conflicto de competencias. Y las 3 siguientes audiencias fueron suspendidas luego de que la defensa de Espinel señalara que por viajes o problemas de salud no podían acudir. A través de un comunicado, la Fiscalía General del Estado manifestó su inconformidad. Gustavo Benítez, fiscal del caso, explicó que en este tipo de delitos la prisión preventiva caduca en 6 meses, de los cuales 5 meses estuvo el expediente en despacho. Esto resulta perjudicial para una correcta administración de justicia, señaló. El proceso por presunto enriquecimiento ilícito contra Espinel surgió a partir de un informe de la Contraloría General del Estado, donde se determinan indicios de responsabilidad. Espinel se desempeñaba como funcionario del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en la provincia del Guayas. El 29 de mayo pasado, por lavado de activos, el exministro fue sentenciado a 10 años de prisión. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 2 empresarios de Manta fueron víctimas de la delincuencia. Varios sujetos entraron a sus domicilios ubicados en urbanizaciones privadas donde se robaron más de $100.000 entre joyas y dinero de las cajas fuertes. 4 personas involucradas en el asalto fueron detenidas en el puente de la Unidad Nacional en Guayaquil. Son momentos en que la Policía Nacional, en una persecución ininterrumpida la mañana de este lunes, iba tras la agrupación delictiva de extranjeros que venían escapando de la ciudad de Manta. Finalmente lograron atraparlos en el puente de la Unidad Nacional. Se trataba de 2 colombianos, una mujer costarricense y un ecuatoriano, quienes junto a otros sujetos más ejecutaron 2 robos en los domicilios de empresarios en Manta, provincia de Manabí. Un lote de joyas, dinero en efectivo, unas armas debidamente registradas y con permiso. Y en una casa continua, sino una caja fuerte pequeña que tenían para guardar su dinero. Sobrepasa los $100.000, según lo que habían manifestado las víctimas. Resulta que 4 de los miembros de la banda llegaron la mañana de este lunes al puerto principal, a bordo de uno de los carros que participaron de los atracos. Justamente en las calles Quito y 9 de octubre, son localizados por agentes de la Policía Judicial de Manta, quienes les venían siguiendo el rastro. Y junto a miembros de la policía del distrito 9 de octubre, nuevamente emprenden la búsqueda y finalmente los capturan. En el carro donde se transportaban estos sujetos, la policía encontró droga, municiones y además dinero en efectivo. Tras la audiencia de flagrancia, a esta agrupación delictiva se les dictó prisión preventiva por el delito de robo. Catalina García, 24 horas.